tapices del siglo XVI, misales o jarras de latón plateado. Son algunos de los casi 1.500 objetos que la Fundación Santa María de Albarracín ha recuperado y restaurado durante los últimos 21 años. Un trabajo que se ha llevado a cabo gracias a los cursos de restauración y conservación que organiza anualmente. Tenemos en Albarracín un centro de restauración fruto de estos cursos y de ese buen hacer en torno al patrimonio durante los 22 años que tiene la Fundación. Hoy se habla del pueblo más bonito y siempre lo digo, no solo por lo que se ve, sino también por lo que no se ve, que existe y que se está atendiendo. Son los 1.498 bienes muebles que forman parte de ese ADN de Albarracín. Desde su puesta en marcha, más de 1.500 técnicos han pasado por los talleres de la Fundación Santa María. Su labor, rescatar aquellos bienes muebles que descansan en los sótanos de la catedral y hacer que vuelvan a lucir en todo su esplendor. Además, la fecha del 2016-2017. Vale. Sí, lo ideal sería regularizar todo igual, con una fotografía, con una ficha, todo bien empaquetado y luego un registro general de qué está en planero, qué está en perchero, qué está por restaurar y qué está restaurado. Restauradores como Elsa. En esta sala se almacenan algunos de los objetos que ha ayudado a restaurar. Aguardan a la espera de que se habilite un espacio para que sean visitables al gran público. Este es uno de los retablos que hemos restaurado este año en el curso de retablos que anualmente organiza la Fundación. Se ha restaurado tanto este retablo que está dedicado a San Juan Bautista, que tiene unas tablas fechadas más o menos en torno a 1530, por lo tanto desde el siglo XVI, aunque la mazonería, que es toda esta madera vista, se sitúa en el siglo XVII. Para mí, participar en los cursos que organiza la Fundación me da la oportunidad de trabajar sobre obras que son de altísima calidad, como se puede comprobar en estas tablas, y además, en mi caso, una vez que terminé el curso de restauración, tuve la oportunidad de quedarme aquí a trabajar y actualmente ese curso ha servido de trampolín para efectuar el trabajo que estoy haciendo ahora en la Fundación. Solo en este año se han conseguido recuperar 40 piezas antiguas. Un trabajo que ha permitido vestir muchas de las salas del Museo Diocesano de Albarracín, convirtiéndose así en todo un referente de la promoción y conservación del patrimonio. Es poner en valor el recurso por excelencia. Eso trae turismo, eso trae dinamismo y buen hacer. Eso primero sirve de portavoz entre el ámbito de restauradores. Es la mejor forma de promocionar ordenadamente el patrimonio, es la cultura. El año pasado, más de 40.000 personas pasaron por los museos y espacios culturales de Albarracín. Un dato que refleja las posibilidades turísticas del patrimonio como dinamizador de la economía del medio rural.